muchas gracias por estar en una entrega más de Entre Ideas y Verdad. Ya, Héctor, vamos para 3 programas hoy con este. Sí, cumplimos 3. Cumplimos 3 y contando. Y contando. Cuidado. Delante, sí. Contando. Así que agradecemos. Si no te has suscrito en el canal, suscríbete. Y gracias por estar ahí. Gracias por escucharnos. Héctor, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te ha ido? Estamos bien, gracias a Dios. Tú sabes que el Señor cuida de sus hijos. Ah, eso está interesante. Hoy tenemos un invitado. Sí, sí. Sí, un invitado que no es un invitado, ¿verdad, Lechi? Amén. Porque aunque no está con nosotros en el estudio, está del otro lado mirándonos. Amén. ¿Verdad que sí? Un fiel espectador. Exacto. Así que, Alexi, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bien. Pastor Alexi. Estamos bien, gracias al Señor. Gracias por la invitación y complacido de estar aquí con todos ustedes y compartiendo con la vasta audiencia de este bíblico programa. Amén. Amén. Ey, me gustó. Es un invitado que hay que traerlo de vez en cuando. Sí, me gustó. Muy bien. Bueno, ya luego de nuestro saludo, permítanme hacer una pequeña introducción. La Iglesia Universal de Cristo está formada por iglesias locales. Cada iglesia local, por ende, es parte del universo de iglesia que conforman el cuerpo de Cristo. Las iglesias locales tienen la autoridad de parte de Dios para evaluar la profesión de fe y la conducta de los creyentes. Y muchas veces las iglesias usan el proceso disciplinario o de disciplina eclesial para ayudar y para restaurar la vida de los creyentes. Y quiero de inmediato que analicemos lo primero, antes de entrar a la parte central de nuestro tema, que es, me voy de la iglesia, aquí nadie me entiende. Pero antes porque va relacionado con el tema, ¿qué es la disciplina? Para ustedes, ¿qué es la disciplina? Y cuando digo disciplina, estoy hablando de la disciplina eclesial. Bueno, la disciplina tiene que ver realmente específicamente con lo que es la restauración de la persona. O sea, la disciplina se aplica con el propósito de restaurar a la persona al lugar donde, por así decirlo, ¿no? Donde Dios quiere que esté, o sea, a un comportamiento bíblico, a un deseo de hacer la voluntad de Dios. Y normalmente la disciplina se aplica cuando una persona ha caído en pecado o ha violado alguna ley del Señor, por así decirlo. Sí. Alexi, la disciplina. Disciplina desde el punto de vista del centro de la etimología de la palabra, lo que significa es una costumbre. Es una costumbre recurrente. Entonces, nosotros le llamamos disciplina eclesiásticamente al formato que utilizan las iglesias de Cristo para ayudar a restaurar una persona. Ok. Es bíblico la palabra disciplina en cuanto a lo que tiene que ver con la restauración de la persona. O sea, eso es lo que nosotros, como en el argot cristiano, conocemos como disciplina. Pero el término sería restauración. Sería restauración. Es el paso de la restauración de una persona cuando ha cometido algo o cuando viene del Señor reconciliado hasta que llegue al nivel de crecimiento y de madurez para poder desenvolverse. Sí, pero no podemos obviar algo, y es que la palabra disciplina nosotros la encontramos en el Nuevo Testamento, en distintas situaciones que luego podríamos abarcarlo. Pero también nosotros tenemos que entender que muchas iglesias, para no generalizar, han utilizado esto de una forma incorrecta. Amén. Y han utilizado la disciplina no como una disciplina, sino como un castigo. Un castigo, sí. Y al utilizarla como un castigo, le imponen una disciplina a alguien, y cuando tú analizas el proceso que se lleva, no se lleva ningún tipo de proceso, sino solo es una persona que se le dice, tú estás en disciplina, estarás sentado en el último asiento de atrás. No, eso no pasa en el contexto de nosotros, pero amén. Quiero abarcarlo, abrirlo, para que el que nos esté escuchando pueda salir edificado. Amén. Y siéntate en el último lugar de atrás y
Y ese es el proceso. Y luego dentro de 6 meses, 1 año, se sientan con la persona a ver cómo va. Eso no es un proceso de disciplina. Porque el proceso de disciplina lleva un acompañamiento. Y si tú no tienes un acompañamiento con la persona, con el creyente que cometió cualquier falta, entonces no es un proceso de disciplina. Yo diría que es un proceso solitario. Sí, no, claro, y es que al final la disciplina tiene como propósito la restauración. O sea, Así eso es lo que es. se tiene que buscar inmediatamente se pone a una persona en un proceso de disciplina. Y la restauración lleva consigo ese acompañamiento que tú estás diciendo, ese verificar cómo va la persona creciendo en esa situación que lo llevó a la disciplina, qué cosas ha estado haciendo esa persona en ese momento para volverlo nuevamente a restaurar con la iglesia. Eso es lo que se está buscando con eso. De hecho, en el proceso de confrontación que el Señor muestra en los evangelios, precisamente habla de todos los pasos que hay que dar para llevar a la restauración. Así es. Si se hace una disciplina solamente para que la persona, como para humillarlo, yo diría que para humillarlo, habían iglesias que tenían un banco negro y sentaban a la gente que estaba en disciplina en ese banco y es como si fuera como una humillación. Pero un banco negro pintado, lo pintaban pintado de negro para de negro, disciplina. ¿no? Sí, o ponían un banco en un lugar en específico y sentaban las personas ahí, las personas que estaban en disciplina. Y tú estabas en disciplina, te tenías que sentar ahí. Y también habían, o no sé si todavía hay iglesias así, que una persona que está en disciplina le impiden, lo único que lleva a esa persona es, lo impiden de participar en las actividades o tener alguna participación en el culto y también de la administración de la Santa Cena. Pero eso, en fin, no es una disciplina en sí, porque lo que muestra es como si fuera una humillación para que la persona como que se le duela lo que hizo y deje de hacerlo. Pero eso es lo que se busca. Sí, ¿Se busca que la persona le duela y deje de hacerlo o se busca que la persona le duela porque ofendió al Señor? Si lo que se está buscando es el dolor por la ofensa que hizo esa persona al Señor, entonces debe de ser un proceso diferente. Así es. Alexi. Hay algo que tenemos que comprender, que estamos claros, y es que la Biblia dice que si alguien cometiera una falta, vosotros que sois maduros, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Así es. Yo particularmente tengo una experiencia concerniente a eso. Yo estuve en los Estados Unidos y me encontré en una reunión de ministros, todos latinos, y cuando me encontraba en ese lugar, escuché a muchas personas hablar de la disciplina y yo los escuchaba y cuando escuchaba la forma, no, yo le pongo 3 años, yo le pongo 5 años, yo le pongo disciplina hasta que Cristo venga. Y escuché tantas cosas y yo era el más joven de todos los que estaban ahí. Y cuando estoy en una esquina, habían una esquinita, cuando me toca la palabra, que dijo uno, vamos a escuchar al pastorcito dominicano que diga lo que tiene que expresar. Yo le dije simplemente en términos jocosos, discúlpeme, yo creo que yo entré a la reunión equivocada. Dice, no, esta es la reunión de pastores. No, yo creo que yo estoy en una reunión de Al Qaeda. Porque lo que yo escuché aquí fue muerte a los infieles. O sea, no escuché la palabra central de lo que nosotros tenemos que hacer, y es restaurar. Vi que habían personas que se sentían como con una satisfacción cuando aplicaban el término, yo le pongo 6 meses, yo le pongo 1 año. Digo, pero ¿te gozas con el maltrato o tu trabajo no es edificar? Así es. O sea, el caso es de ver una persona que comete una falta y que la falta que la persona comete amerita un acompañamiento. Claro. O sea, eso claro. es lo bíblico. Así lo vemos desde el principio cuando Cristo se encontró con Pedro, se reencontró con Pedro luego de que él lo niega. Cristo fue a buscarlo allá y hizo un acompañamiento con él. O sea, había elementos con el cual Cristo pudiera acusarlo. Mira, me negaste, yo te lo dije. Pero no hubo ningún yo te lo dije. Simplemente lo que hubo fue acordarle todo el tiempo como Dios nos mira a nosotros. No con el ojo de lo que nosotros hemos cometido, sino con el ojo del propósito que Dios tiene para con cada una de las personas. Claro. Bueno, así es. Entonces, decir
que la disciplina es tanto correctiva como formativa. Amén. Y tiene como intención corregir, pero también formar. Y permítanme dar una definición de disciplina que está en el libro titulado asimismo La disciplina en la iglesia, de las 9 marcas. Cito: la disciplina formativa de la iglesia consiste en la enseñanza y entrenamiento de los creyentes en relación a sus responsabilidades como cristianos y miembros de la iglesia. Esta enseñanza y entrenamiento bien podría ser llamado disciplina preventiva, porque la enseñanza de la palabra es un antídoto adecuado para todas las formas de pecado. Y esto me recuerda, Héctor, y digo Héctor porque siempre lo hemos hablado, el hecho de que nosotros siempre hemos compartido que cuando una iglesia traza la palabra de verdad, la disciplina o el proceso disciplinario es un proceso que mengua, porque la palabra va haciendo el trabajo. No, claro. Es como que todas las áreas de la iglesia se van restaurando y se van acoplando a la enseñanza bíblica. No solamente eso. Se enseña la disciplina desde el púlpito. Sí. Y eso implica que en la medida en que se va predicando la palabra como debe de ser, la misma palabra es quien va disciplinando a los miembros. O sea, la misma palabra va transformando los corazones. Y es por eso que mengua, evidentemente, la disciplina. Porque ya una persona va a tomar una acción determinada por cómo la palabra va a ir transformando su vida. O sea, en un momento determinado puede que una persona o vaya o caiga en algo y esa misma persona va a entender lo que hizo o lo que pretendía hacer y va a cambiar. Esa misma persona va a cambiar porque la palabra va a estar trabajando en su corazón. Sí, eso me recuerda que la palabra es un león enjaulado y solo tiene que soltarla y ella hace su trabajo. Ahora díganme una cosa, ambos. ¿La disciplina es buena o la disciplina es mala? Bueno, la disciplina es buena. Bíblicamente hablando, dice la Escritura que ninguna corrección o ninguna disciplina tiene motivo de gozo, pero luego trae su fruto apacible de justicia. Excelente. Entonces, podemos decir entonces que la disciplina de Dios debe ser vista, y digo la disciplina de Dios porque la disciplina de la iglesia es una disciplina autorizada por Dios. Claro. Entonces, debe ser vista como algo bueno. Y debe ser vista como algo bueno por lo menos por 2 razones. Por un lado, es una muestra de amor. ¿Y por qué es una muestra de amor? Las mismas escrituras nos dicen que al que el hijo que Dios ama, ¿qué hace? Lo disciplina. Entonces, la disciplina es una muestra de amor. Y por el otro lado, resulta la disciplina en provecho espiritual de la persona que se está disciplinando. Es una bendición, es una bendición. Exacto, entonces es una bendición Una también parte de la para esa ayuda persona. para la formación del carácter del individuo. Así es. ¿Qué sucede con el creyente que porque es disciplinado decide irse de la iglesia? A mí me pusieron una disciplina. Injusta. Y es una disciplina injusta, sí. Yo me voy de la iglesia. Yo tengo una iglesia que me hagan eso y me voy de la iglesia. ¿Qué sucede con un creyente así? Bueno, ahí en primer lugar se refleja el orgulloso de su corazón. La rebeldía. El orgullo. El orgulloso de su O corazón. sea, tú estás diciendo que un creyente así está en pecado. Claro, evidentemente que sí. Porque independientemente de cuál haya sido la disciplina o la acción por lo cual le hayan puesto en disciplina, esa no es la actitud correcta. Porque en primer lugar, o sea, tomemos en cuenta de que haya sido una disciplina injusta. Y digo injusta por el hecho de que lo que hizo esta persona no fue realmente algo negativo, algún pecado, y lo pusieron en disciplina. No sé, me pudieran venir muchas cosas a la mente y vamos a decir una. Un caso sin investigar, algo que no se haya No, corroborado. o un caso que bíblicamente no sea pecado. Amén. ¿Verdad? Por ejemplo. Por un dogma. Por ejemplo, vamos a poner algo. Escuchar bolero. Escuchar bolero. Ajá. Una persona que le gusta escuchar bolero romántico. Pero que en su iglesia eso sea pecado. ¿Verdad? Pero lo encontraron. O beber café. O beber café. O sea, me refiero a eso. O sea, hay algunas iglesias que, por ejemplo, las mujeres no pueden usar pantalones. Sí. Entonces, en estas iglesias,
el hecho de una persona hacer este tipo de cosas le pudiera acarrear una disciplina. Yo entiendo. ¿Es bíblica esa disciplina? Esa sería la pregunta. Sí, pero yo entiendo lo que tú estás diciendo. Ahora, trata de entenderme. Es correcto lo que tú estás diciendo, 100%. Pero, aunque te pongan una disciplina que tú entiendas que no es una disciplina que tú merecías porque tú no hiciste nada, ¿es correcto aún que tú te vayas de la iglesia por eso? No, precisamente ahí es que donde yo voy. Todavía no había llegado ahí a ese punto. Entonces, independientemente de que haya sido por la disciplina, por una de esas situaciones en las que tú hiciste, Sí. lo correcto no es que tú te vayas. Eso no es lo correcto. Lo correcto es tú acercarte al pastor, que es quien tiene la autoridad, en ese caso, para poner la disciplina, y explicarle o que lleguen a una conclusión. ¿Por qué usted me pone esa disciplina? Vamos a analizarlo a la luz de lo que dice la Escritura, de si está correcta la disciplina o no. Sí. Simple y sencillamente. Además, la iglesia local tiene sus normativas. Y si en tus normativas, dentro de la iglesia local, está el no hacer ese tipo de cosas, no estoy diciendo, vean que no estoy diciendo Que sea bíblico o no. que sea bíblico o no. Estoy hablando de normativas de la iglesia. Sí, y tú sí. aceptaste, cuando tú te congregaste en esa iglesia y cuando también se te doctrinó en esa iglesia, tú aceptaste ese tipo de cosas. Entonces, en ese caso, si te ponen tu disciplina porque tú hiciste eso, porque tú entendías que no era bíblico y eso no está bien y yo lo voy a hacer atento a mí, y te pusieron tu disciplina, pues, mi hermanito, agarre su disciplina tranquilo porque usted sabía muy bien que eso no era así. Amén. Amén. Alexi. Mira, algo que sucedió muy jocoso en la congregación donde yo nací, Sí. teníamos una costumbre y era la de cuando una persona se doctrinaba antes de bautizar, se llenaba un formulario donde aceptaba la doctrina bíblica juntamente con los reglamentos de la congregación. ¿Eso era después de qué? Antes de bautizarlo. Antes de bautizarlo. Y los miembros que venían de otra congregación tenían que sentarse, no a tomar simplemente doctrina bíblica, sino tomar lo que tenía que ver con la parte de los dogmas y de los reglamentos de la congregación, con el objetivo de impedir este tipo de situaciones, porque si todos los miembros de las congregaciones fueran miembros que nacieron en tu iglesia, que fueron formados en tu iglesia, hay pocos inconvenientes. El asunto es cuando tenemos personas que vienen de otras congregaciones, que vienen de otro tipo de movimiento. Entonces eso crea ese tipo de situaciones, pero la formación al final del creyente, eso es lo que va a decir, es la obediencia. Es la obediencia, ¿por qué? Porque estamos viendo decenas de casos que están en las escrituras donde el individuo fue perseguido y fue acusado injustamente. Y tuvo que aceptarlo porque fue parte de la formación. ¿Qué pudiéramos decir de la persecución que sufrió David por causa de Saúl? ¿Cometió David algún pecado? Y nunca quiso realmente tomar represalia contra David. ¿Tuvo, contra Saúl, perdón. ¿Tuvo Contra alguna Saúl. vez alguna culpa Daniel de lo que se le acusó? No, yo nunca he tenido culpa de eso. ¿Tuvo alguna culpa alguno de los personajes como José de lo que se le acusaba? No. Entonces, vemos al final de la jornada que este tipo de situación lo que hace es que fortalece al individuo. Pero todo eso está en el carácter del creyente. En la formación del carácter del creyente, que es lo que se busca. Que el individuo se sujete, de que el individuo se someta. No solamente eso. Tú te pones a ver, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla precisamente del comer carne, que el apóstol Pablo dice, bueno, por causa de mis hermanos, por la conciencia de ellos, Amén. si yo tengo que dejar de comer carne, no como carne. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en una iglesia donde particularmente hay cosas que no son bíblicas, por así decirlo, pero que son parte de lo que es las directrices de la iglesia, por alguna u otra razón, ellos entenderán por qué, y yo estoy en esa iglesia, pues yo tengo que acatar, yo tengo que someterme a lo que a las directrices de esa iglesia, mientras yo esté en esa iglesia, obviamente. Sí, sí. Porque Pero vamos para allá. Ok. Vamos para allá. Permítanme citar el libro La membresía de la iglesia de las 9 marcas. Pueden buscarlo. Está disponible en Google.
En Google, sí. También Sí. en la página, en la página de la iglesia también, de En la- Nightmark, se llama Nightmark. Sí, están los 9 libros son gratuitos, así que pueden buscarlo. Voy a citar ese libro de la 9 marca de la membresía. Cito: si Jesús ha provisto a la iglesia local de autoridad sobre nosotros, entonces no nos unimos simplemente a la iglesia como hacemos con los clubes o asociaciones benéficas, sino que nos sometemos a ellas como hacemos con los gobiernos. Los cristianos no se unen a las iglesias, se someten a ellas. Yo percibo que muchos hermanos que han decidido marcharse de sus iglesias son creyentes que no quieren someterse o que no quieren estar bajo la autoridad de alguien. Yo lo digo como pastor por las cosas que uno ve en el ministerio y las cosas que uno escucha de otros pastores que tienen más problemas que uno. Miren la muestra aquí con Alexi. Pero, ¿qué dicen ustedes? Fíjate, uno de los grandes inconvenientes que tenemos nosotros como personas occidentales es que tenemos una mentalidad de democracia. Y la Biblia no es un libro demócrata. Y otra de las más grandes inconveniencias que tenemos es que la formación del carácter del individuo es formar un individuo con un pensamiento de reinado, con un pensamiento de reino. ¿Por qué? Porque Dios, al ser teócrata y al trabajar a través de lo que las cosas se hacen como Él dijo o como Él dijo, porque nada más hay una sola forma de cómo hacer la cosa, como Dios dijo o como Dios dijo. Entonces, dentro de la mentalidad de lo que es la democracia, se te enseña a cuestionar la autoridad. Se te rige tu derecho para que tú cuestiones a la autoridad. Sin embargo, en la mentalidad del reino, no se trabaja bajo esa mentalidad. El individuo se sujeta a los decretos del rey. Entonces, ahí es donde viene los grandes problemas. Cuando yo creo que mi derecho está por encima de mi deber. Y lo primero que se exige dentro de una monarquía es que lo primero que tú haces es conocer tu deber. Y conociendo el deber, luego entonces tú conoces tu derecho. Sí, lo que pasa es que muchas veces, a veces, algunas denominaciones, la aplicación que le dan a esos decretos del rey son un tanto contradictorios. Yo no estoy hablando de los decretos del rey, te estoy hablando de los decretos del rey, de lo que verdaderamente el rey de reyes y señor de señores estableció en las escrituras. Sí, no te estoy hablando de dogma, por eso establezco la diferencia entre lo bíblico y lo dogmático. A eso es que me refiero. Por ejemplo, vamos a poner un caso simple y es la salvación. Tenemos hermanos que creen que la salvación se pierde y ahí habemos otros que entendemos que la no. salvación o sea, no ya a eso es que yo me refiero. Amén. O sea, a veces vamos a encontrarnos con situaciones que la aplicación de esos decretos del rey, para mí, me estoy poniendo en la posición de la persona que fue disciplinada, ¿no? Para mí son contradictorios. Amén. ¿Tú entiendes? Yo entiendo que hacer preguntas o poner hasta, podemos decir, la duda metódica, eso es una otra cosa, pero vamos a ponerlo así. Una duda que tenga con relación a algo, eso me debería llevar a yo investigarlo con las personas que están más arriba. El problema es que hay personas que se creen muy inteligentes o que saben mucho y entienden que la persona que está por encima de ellos, y me refiero al pastor de esa iglesia o a la cúpula de líderes de la iglesia, ellos entienden que saben más que ellos. ¿Tú entiendes? Sí. Y ahí, por eso les decía ahorita que tiene un problema, este tipo de personas que tienden a irse por una disciplina, tienen un problema de orgullo. Amén. Porque el hecho de que yo sepa que eso no es correcto, no me debe de motivar a yo irme. Me debe de motivar a yo investigar o por lo menos arrojarle luz, porque cuando viene a ver, el pastor está equivocado en esa parte. Amén. Y no puede estarlo. Somos humanos. Somos humanos. Así es. ¿Qué es la membresía de la iglesia? Cuando nosotros hablamos de membresía de la iglesia, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Y hubo un silencio en el cielo. Según las normas de la gran mayoría de las iglesias cristianas, Sí. un miembro de una iglesia es una persona, lo que nosotros le llamamos un miembro activo de la congregación, una persona que ya está bautizada y que tiene derecho a elegir y a ser elegido. Sí. En el caso nuestro, nosotros tenemos una división un poquito más amplia de lo que es un miembro. Y tenemos que decir que esto tiene cierta variación de acuerdo a la iglesia. O sea, cada iglesia Pone su normativa. pone Tiene su su normativa de quién es miembro y cuáles son los requisitos de ese hermano, de esa hermana, para poder ser miembro de esa iglesia. Héctor, ¿qué es un miembro de la iglesia? Un miembro de la iglesia es una persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador, se ha bautizado y se ha sometido a en primer lugar, a lo que establece la Biblia en su palabra. Tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, también con cumplir con las necesidades y obligaciones que la iglesia a la cual él pertenece también le exija en ese caso, y que obviamente él esté de acuerdo cuando se congrega en esa iglesia. Sí, yo creo que uno de los problemas principales es que la persona, el miembro de la iglesia local, que decide irse de su iglesia local para otra iglesia local, es alguien que no ha podido comprender. ¿Qué no ha podido comprender? Que está saliendo de una iglesia local que es parte del cuerpo de Cristo para irse a otra iglesia local que es parte del cuerpo de Cristo. O sea, todas las iglesias locales en sentido general son el cuerpo de Cristo. No es que él se está saliendo de una iglesia satánica para irse a una iglesia de Cristo, no. Yo tengo un ejemplo muy, muy jocoso concerniente a eso, concerniente a lo que tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Recuérdate que el cuerpo tiene muchos miembros, pero dentro del mismo cuerpo existen células del cuerpo o existen miembros del cuerpo que no tienen una identidad, porque no quieren ser lo que son, sino quieren ser otra cosa y se convierten en células cancerígenas. También hay personas que están en el cuerpo de Cristo y trabajan en el cuerpo de Cristo, pero no son del cuerpo de Cristo, sino que se comportan como una prótesis. Yo lo diría de otra manera. Yo diría que hay trigo y cizaña. Sencillo. Sencillo. Digo, una forma jocosa de cómo decirlo, porque Sí, tenemos sí, personas que andan caminando dentro del pueblo, pero son prótesis. Sí, Que sí. no tienen la naturaleza para Sí. estar dentro del cuerpo de Cristo. Exacto. Entonces, Trigo y cizaña. al final de la jornada, su manifestación, su conducta es lo que va a decir, lo que dijo el maestro. Ahora bien, ¿cuándo es correcto que una persona se vaya de la iglesia? Amén. Hay una persona que dice, a mí nadie me entiende, yo me voy de aquí. Esto lo decía hace un rato, lo ha repetido 2 veces, que eso tiene que ver con el orgullo de la persona. Y tenemos que entender que es así, o sea, eso tiene que ver con el orgullo porque choca con lo que esa persona quiere proyectar. Una imagen que no necesariamente es la correcta y un concepto que no necesariamente es el correcto. Y eso entonces choca con lo que es su orgullo. Pero mi pregunta, ¿cuándo es correcto que un hermano se vaya de una iglesia? Bueno, yo creo que en primer lugar deberíamos de decir cuándo no es correcto o cuándo la iniciativa de partir de una iglesia es la adecuada. En primer lugar, ¿cuándo no es correcto? Cuando la diferencia, por ejemplo, un ejemplo, cuando la diferencia sea por doctrinas secundarias. No es correcto cuando sea por doctrina y cuando No no es es por correcto. doctrina. Y cuando es el individuo, porque yo te puse varios ejemplos. Ajá. Cuando es el individuo que dice, a mí nadie me entiende, yo me voy de aquí. Tampoco es correcto. Porque eso no es un asunto de doctrina. No, Porque hay gente que se va de la iglesia no necesariamente por doctrina. no. De hecho, el que se va por doctrina es el que mejor decisión toma. Amén. Sí, pero hay personas Y que apoyado por las escrituras. no Casi siempre. necesariamente, por eso te dije Sí. que no es correcto partir o salir de una iglesia por doctrinas secundarias. Estamos de Porque acuerdo. sí es correcto por doctrinas primarias. Primaria, sí, así es. O sea, por doctrinas cardinales. Es correcto. O sea que al final, doctrinalmente, tú tienes 2 opciones. Por la secundaria no, por la primaria sí. Entonces, el ejemplo que tú citabas no es correcto precisamente porque no hay algo tan importante involucrado. De hecho,
lo más probable es que quien está poniendo las cosas más grandes sea tú, por lo cual tú te estás yendo. Porque eso me está afectando. Ya ahí hay evidentemente un problema personal con alguien o con algo que está sucediendo en la iglesia. Y si hay un problema con alguien o con algo, significa que yo tengo un problema dentro de mí que no lo estoy viendo y que debería trabajarlo y que el problema soy yo que lo tengo. No, y que puede que la disciplina que le hayan puesto haya sido inadecuada. Y cuando digo que haya sido inadecuada, es que la disciplina debió de haber sido una disciplina mucho más fuerte. Más rígida. No más rígida, porque se ve como la rigidez en la disciplina. Se ve como que, bueno, tú lo vas a mandar para el banco y lo vas a sentar en ese banco y no lo vas a dejar de hacer. No. Sino más, como más enfocada. Porque hay que sacar a relucir lo que está provocando en esta persona este tipo de comportamiento. Y no solamente sacarlo a relucir, que él lo entienda, que eso es el propósito principal, que entienda qué es lo que está sucediendo dentro de él. Y él partir de una iglesia en esa situación y ir a otra, va a seguir sucediendo lo mismo. Porque el problema no está en la sábana. El problema no está en la sábana. La fiebre no está en la sábana. No está en la sábana. Alexi, ¿cuándo es correcto salir de una iglesia? Es correcto salir de una iglesia cuando está en juego la doctrina primaria, la doctrina bíblica. Es penoso y muy lamentable, pero que una gran mayoría de la ala de la iglesia no conoce la doctrina bíblica. Ay, Dios, incluyendo, no lo digas así. con todo el respeto que me merecen, y lo puedo decir, una gran parte de muchos ministros de la iglesia desconocen la fe bíblica, desconocen la escritura. O sea, yo, solo estoy diciendo yo responsablemente. Entonces, hay una gran ala de la iglesia que está siendo liderada por analfabetos bíblicos. Entonces nadie puede dar lo que no tiene. Bueno, de hecho eso lo decíamos creo que la semana pasada. Sí, en el programa pasado decíamos exactamente eso. Sí. Pero me pregunto mientras tú vas hablando. ¿Cuándo salir? ¿Cuándo salir? Imaginémonos este cuadro. Tú perteneces a una iglesia que hasta ahora tú entiendes que es de sana doctrina. Amén. Y de repente ellos adoptan el evangelio de la prosperidad. Amén. ¿Qué tú harías? ¿Te quedaría porque ya tú estás acostumbrado? ¿O tomaría la decisión de irte a una iglesia bíblica? Es que ya no se está predicando el evangelio. Ya no se está predicando el evangelio. No. Y estamos hablando, de hecho el hermano también hizo hincapié en eso, y que tiene que ser por diferencias doctrinales primarias. Ya tú no estás predicando el evangelio. El ya. Evangelio de la Evidentemente prosperidad ya no tiene como centro a Cristo. Ni evangelio ni es prosperidad. No, entonces yo creo en particular que las personas deben de partir o pudieran partir de una iglesia. Creo que todavía se puede tirar echar la pelea, a pesar de, pero llega un momento en que tú tienes que decidirte. Sí, pero hay dos posibilidades en estos casos, o dos cosas por las cuales una persona pudiera partir de una iglesia. Es la que hemos estado hablando, la doctrina primaria, y la segunda, si tú te mudas. O vamos a ponerlo a englobarlo un poquito más, porque quizás haya alguna situación que yo no esté pensando, pero que se pueda dar por problemas personales o situaciones personales, no en la iglesia, situaciones personales del individuo, que te impiden quizás asistir con regularidad a esa iglesia o tener realmente ese compañerismo con los hermanos, con esa iglesia. Ahora, ¿tú sabes cuándo tú te das cuenta que la salida no fue una salida correcta? Cuando tú sales en conflicto de la iglesia. Sí. Salir en conflicto, porque esa situación que tú estás presentando, la segunda, la primera, vamos a salir en conflicto. ¿Por qué? Porque el hecho de yo decir, no, las doctrinas primarias aquí no, eso puede crear una... Sí, pero no. Pero la segunda, escúchame, el segundo punto que tú tratas, ya nos vamos contentos los dos. Sí, pero no necesariamente tiene que salir en conflicto, porque un conflicto muchas veces la gente lo ve como una pelea o una disputa. Y no tenemos que salir en conflicto, porque el problema está cuando yo quiero imponer mi punto. Sí. Y es ahí donde sucede el conflicto. Pero ¿está correcto eso? No, claro que no. Entonces, el conflicto se va a dar en el primer punto, ¿no? Cuando hay problemas o hay diferencias doctrinales primarias, cuando yo quiero
como miembro imponer a la iglesia que eso no está bien, que ustedes están desviando y eso no está bien. Entonces, quizás nos vemos como unos legalistas y no es así que el Señor nos ha mandado. Es verdad que tenemos que procurar predicar la palabra sana y la doctrina correcta, pero eso no nos tiene que llevar a la división. No, claro. Ni que tampoco no. nos tiene que llevar a pelear. No Claro que es no. personal. No. O sea, pero es lo que te quiero enfocar y es lo que estamos diciendo lo mismo, solo tú lo estás enfocando de una manera y yo de otra. Yo estoy enfocando el punto de que ese mismo caso, cuando ya la persona decide irse, ya hay cosas que se han roto, sea por un lado o por el otro, por cualquiera de los dos lados, hay algo que se ha roto, porque no se ha podido vivir en armonía sabiendo que tenemos diferencias. Y a veces esas diferencias no son ni siquiera diferencias que importan, porque no son cosas del otro mundo. Tú crees que nosotros estamos juntos y tú crees que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y yo creo que la iglesia no va a pasar por la gran son tribulación. doctrinas secundarias. Son doctrinas secundarias. Entonces, esa doctrina secundaria, y si tú te das cuenta, lo que mayor divide son las doctrinas secundarias. Amén. Sí. Eso es lo que más división trae. Por la falta de tolerancia. Por la falta de tolerancia y por el problema de orgullo que nosotros enfrentamos. Particularmente yo entiendo que todos los problemas van a iniciar con eso. Con el orgullo. Porque es claro. Y precisamente tú te pones a ver la división por causa de doctrina secundaria siempre, por así decirlo, va a ser por problema de orgullo más que cualquier otra cosa. Porque el orgullo nos nubla, el orgullo nubla nuestro entendimiento y nos aleja de la razón de que nosotros estamos juntos, es por el Señor, no es por otra cosa. Amén. Señores, pero nosotros podemos ver personas que nosotros respetamos mucho, pastores que nosotros respetamos mucho, pero que particularmente hay alguna doctrina en particular que yo no estoy de acuerdo. Pero yo le voy a decir una cosa, si yo pudiera congregarme en la iglesia donde está ese pastor, yo me congregara. Claro. No tengo problema, ¿eh? No. Que no estoy de acuerdo con esa parte. No, pero no estamos eso de acuerdo en ese punto. Simple y sencillamente. Simplemente. Pero yo puedo no solamente congregarme en esa iglesia, sino también trabajar Y aprender. de manera activa en Y esa aprender iglesia de y ellos. aprender de ese pastor. Claro. Porque evidentemente hay cosas que nosotros no vamos a estar de acuerdo con todo el mundo. No vamos a estar de acuerdo Eso es con todo así. el mundo. No, Ahora, hay eso cosas que va. sí, hay cosas que tenemos que estar de acuerdo. Todo eso porque- va en la formación, en el carácter del individuo, en el tipo de persona y en lo que el individuo, como creyente, como ser humano, pueda dejar de lado. Porque muchas veces el orden de valores dentro de la persona está totalmente desequilibrado. Donde por cuestiones secundarias que ni siquiera son cosas que son irrelevantes. Es la gran mayoría de los inconvenientes que pasan. Pero muchas veces el no dar el brazo a torcer Sí. es lo que crea la gran O mayoría de imponer- los conflictos. imponer O mi punto, uno que no imponerme. quiere y el otro. Que O se sea, quiere eso imponer. es algo dentro de nosotros como seres humanos. Eso es algo normal. Ok. Hoy los creyentes, o algunos creyentes, para no generalizar, son y están fungiendo como una especie de inmigrantes dentro de muchas iglesias, Sí. que salen de una iglesia y se van para otra. Y yo pienso, ¿qué puede llamar la atención de un hermano para querer salir de una iglesia a pesar de que él no ha cometido ningún pecado, que está aparentemente bien, pero él decide como quiera irse para otra iglesia? Quizás sea la música, la liturgia de la otra iglesia o la predicación. ¿Qué ustedes creen? Bueno, puede ser la predicación aburrida. Estoy diciendo, Sí, no, sí. es- no es correcto. Recordé a un amigo tuyo. No es correcto que una persona parte de una iglesia por este tipo de cosas, de situación. Eso es secundario. Y hay hermanos pastores que son muy buenos teológicamente, pero lamentablemente uno se duerme. Yo no le voy a decir que no. Hay hermanos No dé que... nombre, por favor, No, yo no voy a dar nombre, pero sí tienen todo el deseo. Son, de verdad, puedo decir, son personas que Dios lo usa
en el ministerio pastoral. Terrible. Y escriben libros. Y de verdad terrible. tienen un contenido en su predicación, pero mi hermano, no, uno se aburre. Yo no puedo decir que no. Óigame, algunos. No es lo mismo yo escuchar a Sugel Michelén que escuchar a un amigo mío que es pastor. No es lo mismo, por favor. No es lo mismo escuchar a Michelén, a Sugel Michelén, que escuchar a MacArthur. No es lo mismo. Son dos personas, pero para mí, yo prefiero mejor escuchar a Sugel. O sea, tú prefieres escuchar en vez de MacArthur a Sugel. Predicando, sí. A MacArthur yo lo leo. A MacArthur tú lo lees. Lo yo leo. te sigo atrás leyendo a MacArthur. Yo leo a MacArthur. Yo lo leo pero a MacArthur. yo escucho a Michelén, por favor. Son dos cosas diferentes. Entonces, uno tiene mejor ministerio que otro, no. Es simple y sencillamente que Dios usa a uno más que otro. Así que, Dios usa de una manera a uno y a otro de otra manera. Entonces, por ese tipo de cosas, una persona no debería de irse de la iglesia. Ahora bien, si esa predicación está acompañada con una doctrina antibíblica, ya volvemos de nuevo al punto que estábamos hablando. Ya evidentemente ya hay que partir. Así es, Alexi. Esa sería, como hablamos, la justificación bíblica. La justificación bíblica de que una persona salga de una congregación para otra. Fíjate que los desacuerdos siempre han sucedido. Tenemos el ejemplo de que en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, Pablo y Bernabé, hubo una discusión a causa de la situación que había, de que uno quería llevarse a Juan Marcos. Pero luego entonces vemos que cuando ya vemos un apóstol Pablo un poquito más acabado, ya con un poquito más de fogueo en el ministerio, manda y recomienda a Juan Marcos en otra ciudad. Mándamelo porque me es útil. ¿Se volvió más tolerante el apóstol Pablo a través del tiempo? Dos cosas sucedieron ahí. Él pudo haber sido mucho más tolerante y el muchacho pudo haber tenido un cambio de situación. Ok. Una de dos. Cualquiera de esas dos puede ser. Puede ser. Es válida. Es válida cualquiera de las dos. Bueno, lo que sí es cierto que hay hermanos que empiezan a mirar iglesia y a comparar sus iglesias con otras iglesias. Y esto no es algo correcto. Porque no es igual el contexto para no mencionar más nombres, los nombres que utilizó Héctor, el contexto de John MacArthur y el contexto de un pastor de un barrio de la República Dominicana. Esa es otra cosa. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, tú tienes que entender y no debes comparar tu iglesia con la iglesia de MacArthur, porque es imposible, el contexto no es el mismo. Ni son culturas diferentes La también. cultura no es la misma y el Señor te dio la oportunidad de pertenecer a esa iglesia local en la que tú estás. Y esa iglesia local que tú estás es parte del cuerpo de Cristo, como lo es la iglesia de John MacArthur. Claro. Es así. Entonces, a veces en el comparar, y eso sucede mucho cuando vamos a esas actividades, esas mega actividades que hacen, que se suelen hacer cada año, que los hermanos van y comparan y dicen, wow, si en mi iglesia tal cosa. Pero cuando tú analizas a ese hermano que dice eso, es una persona que ni siquiera se involucra en el trabajo de su iglesia. Entonces, que solamente va a recibir, pero no va a dar. Sí, es un espectador dentro de su propia iglesia. Y no es una persona que se involucra a hacer el trabajo de la iglesia. Entonces, todos estos puntos y todos estos detalles hay que analizarlo. Porque al final tu iglesia, aunque sea pequeña, tu iglesia es parte del cuerpo de Cristo. No, y que es mejor. O sea, tú entretenerte en el sermón o ser pastoreado por una persona. ¿Qué es mejor? Yo creo que eso es importante que lo destaquemos. Sí. Porque puede que ese pastor al que quizá algún oyente o alguna persona nos está escuchando y diga, oye, es verdad, mi pastor es aburrido. Pero puede que ese pastor aburrido sea uno de los mejores pastores que tú vas a encontrar, ¿eh? Como pastor. Como pastor. O sea que, ¿qué es más importante? Yo prefiero mejor tener un pastor. Claro. Amén. Yo prefiero tener un pastor que deleitarte en predicaciones. Que deleitarme en una predicación. Yo sé que ese pastor en su predicación me va a nutrir. Aunque ¿qué te digo? Los vegetales no le gustan a mucha gente. Yo tengo que no le gusta la cebolla. Amén. Pero cuando el doctor le dice que se coma la cebolla, la tiene que comer. comer. Entonces, porque ¿es mala la cebolla? No, la cebolla no es mala. ¿Tú entiendes? Pero a él no tiene le gusta. nutrientes, pero a él no le gusta. Sí. Eso es así. O sea, 100%. yo sé que esa predicación me va a nutrir, aunque quizá no me guste, no me sea grata al paladar.
pero me va a nutrir, o sea, me va a llevar al Señor. O sea que ojo, hay que tener ojo en esto, ¿verdad? Es mejor el pastor o ser pastoreado por una persona de Dios, bíblica, aunque no me guste quizá la forma como presenta el mensaje, que escuchar un mensaje muy ameno por una persona que realmente no sea un pastor o no pastoree bien la grey del Señor. O no solamente que no pastoree bien, sino que sea un pastor de otra congregación y de otro contexto y de otra cultura a la tuya. Tú lo puedes escuchar, sí, gózate con él. Pero toma en cuenta siempre que tu pastor es tu pastor. Claro. Y debes respetarlo como tal. Señores, se nos fue el tiempo. Poderoso. No puede ser. Se nos fue el tiempo. Gracias por escucharnos. Suscríbase, tenemos como ya que dije. seguirlo. Hay Tenemos que seguir la segunda parte. La ¿verdad? segunda parte. La segunda Tenemos parte. que seguirlo. Tenemos que seguirlo. Estamos pendientes para seguirlo. Suscríbase. Gracias. Porque si llegó hasta esta altura es porque ya escuchó todo lo que hablamos. Así que muchas gracias. Y la próxima semana seguiremos subiendo este tipo de contenido. Suscríbase al canal. Y estamos también en Medios ACN, en YouTube y La Palabra del Mesías. Y quiero cerrar, permítanme cerrar, citando un comentario de Mark Dever. Cito: las iglesias locales existen para mostrar a las naciones la gloria de Dios. Y esto lo hacemos fijando nuestros ojos en el Evangelio de Jesucristo, confiando en Él para salvación y amándonos unos a otros con la misma santidad de Dios, su unidad y su amor. Fin de la cita. Al final, todas las iglesias locales son parte del cuerpo de Cristo. Amén. Dios te Amén. bendiga.